nacidos, ansiar la ley espiritual, no adulterada, para que con ella vayáis profesando en la salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo sé que vive Salvador, es de la muerte el vencedor, ningún temor jamás tendré, pues a su lado viviré. Resucitó con gran poder, glorioso reina por doquier, con su favor y bendición sustentará mi corazón. Al victorioso Redentor, al grande eterno vencedor, gloria y himno le cantaré, con gran amor y viva fe. La intención de esta misa es para las intenciones de Oscar Bernardo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam Domine Deus rex celestis Deus mater omnipotens Domine Filii unigenite Jesu Christe Domine Deus agnus Dei Filius Patris qui tollis peccata mundi miserere nobis qui tollis peccata mundi suscipet deprecationem nostram qui sedis ad dexteram Patris miserere nobis quaniam tu solus sanctus tu solus Dominus tu solus Altissimus Iesu Christe cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amen. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían así duamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver que los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo temían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según la necesidad de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La
misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Al anochecer, el día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciben el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a todos ustedes que están con nosotros en el live stream. Es un día especial, el segundo domingo de Pascua, pero también la fiesta de la Divina Misericordia. Cada domingo posterior al domingo de la resurrección del Señor, conmemoramos la fiesta de la Divina Misericordia. Es una fiesta instituida por el Papa Juan Pablo II. No la inventó el Papa, sino que fue solicitada por el mismo Jesucristo a través de Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca del siglo XX, quien murió en 1938 a los 33 años de edad. Sor Faustina fue canonizada por el Papa Juan Pablo II precisamente en la fiesta de la Divina Misericordia del año 2000. Nos dijo el Papa que esta paisana suya, Sor Faustina, recibió gracias místicas especialísimas a través de la oración contemplativa para comunicar al mundo el conmovedor misterio de la Divina Misericordia del Señor. Dios habló a nosotros a través de Sor Faustina Kowalska, invitándonos al abandono todo en Él, nos dijo el Papa. Veamos qué cosas nos dice Dios a través de Sor Faustina. En el Antiguo Testamento, le enviaba a mi pueblo los profetas con truenos. Hoy te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad llena de dolor, sino sanarla, estrechándola contra mi corazón misericordioso. Habla al mundo de mi misericordia, para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es la señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo.
antes de venir como juez justo, abro de par en par las puertas de mi misericordia. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, deberá pasar por la puerta de mi justicia. Dios posee todos sus atributos o cualidades en forma infinita. Así es infinitamente misericordioso, pero también infinitamente justo. Su justicia y su misericordia van a la par. Pero a través de esta santa de nuestro tiempo nos hace saber que por los momentos, para nosotros, tiene detenida su justicia para dar paso a su misericordia. No nos castiga como merecemos por nuestros pecados, ni castiga al mundo como merecen los pecados del mundo, sino que nos ofrece el abismo inmenso de su misericordia infinita. Pero si nos abrimos a su misericordia, tendremos que atenernos a su justicia. Graves palabras del Señor, por lo demás, coinciden con su palabra contenida en el Evangelio, y llegará el momento de su justicia, llegará. Hoy, en el Evangelio, hemos leído el momento y las palabras con que Jesucristo instituyó el sacramento de la confesión, del perdón. Es el sacramento de su misericordia. Pero veamos también que nos ha dicho el Señor sobre la confesión a través de Santa Faustina. Cuando vayas a confesar, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote. Pero yo mismo actúo en el alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Llama a la confesión tribunal de la misericordia. Qué nombre tan apropiado, porque es así, un tribunal al que vamos invitados, no obligados, y donde siempre salimos absueltos, no nos culpan ni nos condenan. Insólito, nos convocan para absolvernos de nuestra falta, y la sentencia es siempre el perdón. Es un tribunal que nos absuelve aunque seamos culpables. ¿Cómo es que tanta gente deja de aprovechar las gracias que Jesús nos reparte en su tribunal de misericordia? Y para acogerse a Él no nos pide grandes cosas. Solo basta acercarse con fe a los pies de mi representante, el sacerdote, y confesarle con fe su miseria, aunque el alma fuera como un cadáver, descomponiéndose, es decir, muerta y descompuesta por el pecado, y que pareciera estuviese todo ya perdido. Para Dios no es así. Oh, cuán infelices son los que no se aprovechan de este milagro de la divina misericordia, porque si no aprovechamos la misericordia ahora, tenemos que atenernos a la justicia después. Esas son nuestras opciones. En el Evangelio de hoy también hemos visto cuán importante es la fe. Bienaventurados los que sin ver creen, dijo Jesucristo a Santo Tomás apóstol. ¿Quién no querría creer que Cristo había resucitado porque no lo había visto? La fe es la virtud sobre la cual se funda la esperanza. De la fe brota la confianza y ésta nos lleva a la esperanza. La confianza es esencial para poder aprovecharnos de las gracias de la misericordia de Dios. La confianza está en la esencia de la devoción a la divina misericordia. La confianza es esa actitud que tiene el niño que confía en sus padres. Así debemos ser nosotros como niños, que en todo momento confiemos sin medida en el amor misericordioso y en la omnipotencia del Padre Celestial. La confianza es una consecuencia directa de la fe. No hay verdadera fe si no hay confianza. De fe, confianza y esperanza nos habla San Pedro en la segunda lectura. Nos habla de la esperanza de una vida nueva en el cielo, de la fe necesaria para la salvación que nos tiene preparada el Señor y que será revelada plenamente al final de los tiempos. Este trozo de la primera carta de San Pedro nos refiere el conocido símil del sufrimiento como el fuego que purifica el oro. Alégrense aún cuando ahora tengan que sufrir un poco
por adversidades de toda clase, a fin de que su fe sea sometida a prueba. La fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola en el fuego. La primera lectura nos narra el espíritu en que vivían los cristianos al comienzo de la Iglesia. Acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Vivían unidos y tenían todo en común. Diariamente se reunían en el templo. Volviendo a la fiesta de la Divina Misericordia, el Señor Jesús dijo también a Santa Faustina: deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia, que se acerquen a ese mar de mi misericordia con gran confianza. Los pecadores obtendrán justificación, es decir, serán hechos justos, y los justos serán fortalecidos en el bien. La confianza no solo es la esencia de esta devoción, sino a la vez condición para recibir las gracias. Cuanto más confíe un alma, más recibirá, nos dice el Señor a través de Santa Faustina. ¿Cómo podemos acogernos a su misericordia? Veamos qué más nos ha dicho a través de Santa Faustina. Sobre la fiesta de hoy, deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Ese día derramo un mar de gracias sobre las almas que se acerquen el manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata, o sean muy graves o muy feos. Con este ofrecimiento del Señor para el día de hoy, quien verdaderamente arrepentido se confiese y también comulgue, acogiéndose a este llamado de la Divina Misericordia, podría quedar, si su arrepentimiento es genuino, como si se acabara de bautizar, totalmente purificado de toda culpa, como si no hubiera cometido nunca ningún pecado. Es el abismo insondable de la misericordia infinita de Dios, que no desea la muerte de nosotros pecadores, sino que nos convirtamos y vivamos para la vida eterna, la que nos espera después de esta vida terrenal que ahora vivimos. Como si fuera poco, aparte de quedar totalmente preparados para el cielo, purificados de toda culpa, si aprovechamos las gracias que la misericordia divina nos tiene para este día, tenemos la promesa del Señor de que recibiremos lo que pidamos en este día de la fiesta de la Divina Misericordia, siempre que lo que solicitemos esté acorde con la voluntad de Dios. Para recibir las gracias otorgadas este día de la Divina Misericordia, es necesario recibir la Eucaristía y recibir la Eucaristía espiritualmente, si es necesario, y haberse confesado, condición para recibir el perdón total de las culpas y de las penas, que son consecuencia de nuestros pecados. Veamos qué nos dice el Señor sobre la Sagrada Comunión. Deseo unirme a las almas humanas. Mi gran alegría es unirme a las almas. Cuando en la Santa Comunión llego a un corazón humano, tengo las manos llenas de toda clase de gracias. Deseo dárselas al alma, pero las almas ni siquiera me presentan atención. Me dejan solo y se ocupan de otras cosas. Oh, qué triste es para mí que las almas no correspondan mi amor. Oh, cuánto me duele que muy rara vez las almas se unen a mí en la Santa Comunión. Espero a las almas y ellas son indiferentes a mí. Las amo con tanta ternura y ellas no confían en mí. Deseo colmarlas con gracias y ellas no desean aceptarlas. Me tratan como una cosa muerta y mi corazón está lleno de amor y misericordia. Otro de los elementos importantes en esta fiesta de hoy es la imagen de la Divina Misericordia,
que representa a Cristo resucitado con las señales de la crucifixión en sus manos y sus pies, y saliendo de su corazón 2 rayos. ¿Y qué nos ha dicho el Señor Jesucristo sobre esta imagen? El rayo luminoso simboliza el agua que purifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por una lanza. Estos rayos representan, pues, los sacramentos y todos los dones del Espíritu Santo. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. ¿En qué consiste, en resumen, la devoción a la Divina Misericordia? Además de invitarnos a una oración en fe y en confianza al Señor, esa oración debe llevarnos en imitación a Él, a realizar nosotros mismos obras de misericordia hacia los demás. Es decir, esta devoción a la Divina Misericordia nos lleva a un aumento de las 3 grandes virtudes, las llamadas virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. El culto a la imagen de la Divina Misericordia consiste en una oración confiada, acompañada de obras de misericordia hacia el prójimo, es decir, hacer nosotros mismos misericordiosos. Dice el Señor: esta imagen ha de recordar las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Y sobre esto nos instruye el mismo Cristo a través de Santa Faustina. Te doy 3 formas de ejercer misericordia. La primera es la acción, la segunda, la palabra, y la tercera, la oración. Si el alma no practica la misericordia de alguna manera, no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. Esta exigencia coincide perfectamente con las palabras de Jesús en su Evangelio sobre el día del juicio: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Coinciden estas palabras también con las obras de misericordia espirituales y corporales que nos da el magisterio de la Iglesia, las cuales son: enseñar al que no sabe, dar buen consejo a quien lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por vivos y difuntos, dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y presos, enterrar a los muertos, redimir al cautivo, socorrer a los pobres. La fiesta de la Divina Misericordia nos invita entonces a creer sin ver, a confiar sin medida y a amar con la misericordia del Señor. Aprovechemos las gracias que en esta fiesta especialísima nos quiere dar Jesucristo. Acojámonos a su divina misericordia, recibiendo su perdón y sus gracias, y aprendamos con esta devoción a imitarlo a Él, siendo nosotros mismos misericordiosos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato.
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma relación y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios, que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo. Pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo, inaugurado en la Pascua del Señor. Digámosle confiadamente: te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza de testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. Por todos que sufren con el coronavirus y también por todos los difuntos, especialmente por el eterno descanso de Gary Viena y Gelmira Pacheco, roguemos al Señor. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos, para que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren amigos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitado restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas a la paz, la protejas, la congregues en unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor,
la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Multum tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucia, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro.
por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Trae tu mano y métela en el agujero de los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya, aleluya. Un acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón
y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta tarde a las 3, Padre Alfonso va a recitar la Divina Misericordia. Es una oportunidad para nosotros como parroquianos rezar juntos y celebrar este domingo muy especial. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reciben la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Marcos, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruegan por nosotros.